tal amigos de SDP Noticias? Yo soy Yasmín Navarro y bueno, inspirados y motivados en un libro que recopila todo el trabajo periodístico de Elena Garro y sobre todo que nos habla sobre este episodio muy particular y muy sonado de su vida después de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, es que tenemos con nosotros a la autora que fue la encargada de hacer toda esta investigación durante muchos años. Ella es Patricia Rosas Lopatei, bienvenida. Sí. Me da mucho gusto tenerte aquí al fin. Muchas gracias, Yasmín. Para mí es un verdadero placer, un honor estar aquí. Para mí también. Yo quiero presumir el libro, que es un libro monumental, no solamente en tamaño físico, quiero que lo vean, el grosor nada más. O sea, esto significa muchos años de esfuerzo, muchos años de dedicación, de investigación. Fui descubriendo cómo Elena Garro había sido silenciada, que es, digamos, la metáfora para asesinada, ¿no? Cómo había sido asesinada no solamente a raíz de la masacre de Tlatelolco, sino desde que se casó con Octavio Paz. Porque al casarse con Octavio Paz, Elena Garro, antes de casarse con Octavio Paz, era una chica que estudiaba en la UNAM, estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, era coreógrafa del teatro universitario, era bailarina de ballet clásico, es decir, tenía una serie de proyectos artísticos e intelectuales que al casarse con Paz quedaron truncos, ¿no? Porque Paz no permitió que ella siguiera incursionando en la vida pública, sino se quedó confinada en la vida privada. Yo pienso que basándonos en ahora los 50 años de lo que ocurrió en 1968, también son 50 años que se ha contado mal la historia de Elena Garro. Exactamente. ¿No? Y por ejemplo, algo que nos interesa mucho en estos momentos y es que por lo que estamos aquí, es cómo empezó toda esta campaña de odio contra ella y contra su trabajo. Que fue a raíz de un artículo que tú incorporas en este libro, que es El complot de los cobardes. Exacto. Platícanos un poquito de esto, ¿cómo pasó? Sí. Bueno, y podemos remontarnos un poquito antes para llegar al complot de los cobardes, que efectivamente es un artículo que considero un artículo que es un parteaguas, que va a ser un parteaguas en la vida y en el futuro, vamos a decirlo de esta manera, en la vida de Elena. Elena Garro incursionó en el activismo social a finales de 1956 al involucrarse en la defensa de los campesinos de Aguatepec, Morelos. Por un lado, entonces, Elena va a estar muy comprometida en defensa de los campesinos, en contra de los terratenientes, del caciquismo, de las torturas, de las masacres que se cometían en el campo para robarles las tierras. Esto por un lado. Por otro lado, Elena Garro llevó a cabo una campaña también de guerra, de desprestigio hacia los intelectuales que de una manera o de otra estaban coludidos con el poder o que recibían prebendas del poder, ¿no? Becas o por los puestos en sus trabajos, etc. Entre ellos Octavio Paz, ¿no? Entre ellos, por supuesto, que su marido, Octavio Paz. Y Elena, hay que recordar que Elena, al estar casada con Octavio Paz, se movía en ese círculo. Elena era pro Pancho Villa, pro Emiliano Zapata, pro Felipe Ángeles, ¿no? Había escrito una obra de teatro en donde ella retrataba la traición a la revolución a través de la figura de Felipe Ángeles. Obviamente en los Recuerdos del Porvenir hace todo un análisis minucioso y contundente en contra de ese sistema político mexicano, ¿no? que nos estaba gobernando y que nos estaba oprimiendo a todos. Ok, y ya después en este artículo era precisamente lo que te quería preguntar ahora que estás comentando sobre todo esto que atacaba a los intelectuales que estaban con el poder. ¿Realmente Elena Garro era muy peligrosa para el Estado? Más bien, no era peligrosa para los intelectuales, ¿no? Porque en este artículo ella los acusaba de ser como los que llevaban a los estudiantes al matadero, pero no mencionó nombres. No, exacto. Entonces, no era peligrosa en sí para los intelectuales, pero para el Estado sí. Exacto, exacto. Es decir, Elena, con los intelectuales en realidad era la guerra
porque los intelectuales se sentían desenmascarados por Elena Garro. Volviendo un poquito al complot de los cobardes, ese artículo que ella publicó el 17 de agosto, es decir, mucho antes de la masacre, ella revela eso. Ella les dice a los intelectuales, es que ustedes son muy cómodos. Ustedes están criticando la autocracia, la falta de libertad de expresión, el autoritarismo desde sus escritorios y asusan y lanzan a los chicos a la violencia. A la Pero ellos violencia. se quedan en sus escritorios. Exacto, exacto. Ustedes no son los encarcelados, ustedes no son los golpeados y a la hora de que hay que asumir la responsabilidad y de ir y ante, no sé, la Procuraduría General de la República a defenderlos, a pedir por sus vidas o que los liberen, ustedes se quedan muy cómodamente, ¿no? en sus escritorios, en sus puestos o escondidos debajo de la cama, decía ella. Esto les reclamaba ella constantemente, ¿no? La falta de crítica honesta y sincera, de comprometerse a fondo. Y con el Estado. Y con él, entonces, el Estado obviamente Elena Garro le molestaba mucho porque estaba defendiendo a los campesinos en contra de los terratenientes. Es que ¿quiénes son los terratenientes en México? Los funcionarios, los políticos, los dueños de los bancos, es decir, los grandes empresarios, son los dueños de las tierras. Entonces, claro que ella va a ser no una piedrita, sino una piedrota que va a molestar, desde luego, al sistema, ¿no? Y por eso es que se volvió tan peligrosa. Exacto. Y utilizaron estas palabras que ella escribió en Sí. su contra. Exacto. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿de dónde salió entonces la lista que publicó el Universal Exacto. sobre los nombres de los presuntos intelectuales acusados por ella? Sí. Y que curiosamente no replicó ningún otro medio. Exacto, muy buena pregunta. Pues mira, esa lista salió de la asamblea, era el ala intelectual que apoyaba al movimiento estudiantil, ¿no? La asamblea de intelectuales y escritores y artistas, ¿no? Que era, digamos, todo este grupo que apoyaba, que instigaba, que asusaba a los estudiantes. Y Elena Garro lo que cuestionaba del movimiento estudiantil era precisamente que los estudiantes cayeran en las provocaciones, porque al caer en las provocaciones le daban el pretexto ideal al gobierno, porque el movimiento ya estaba infiltrado, ¿no? Le daban el pretexto perfecto para que entraran los paramilitares, los halcones, los grupos, los golpeadores, que obviamente eran pagados por el Estado presidencial, para golpearlos, encarcelarlos, etc. Entonces, Elena estaba en contra de esa posición. Pero este grupo de intelectuales, esa asamblea, Carlos Monsiváis es el que da el registro. Carlos Monsiváis, que formaba parte de ese grupo, en una ocasión comentó en un artículo en el periódico que esa organización había recabado 500 firmas y además el movimiento estudiantil, el ala intelectual, nada era clandestino, todo era un movimiento abierto completamente a la opinión pública. Ellos se manifestaban en el Zócalo, en la misma universidad, es decir, la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, que era la Policía Secreta del Estado, ya tenían toda esta información porque todos todos eran espiados, ¿no? Oye, pero necesitaban entonces a quién echarle la culpa. Claro, claro. Necesitaban un chivo expiatorio para el gobierno lavarse las manos de la masacre, ¿sí? Entonces, dirigieron la atención hacia Elena Garro, hacia Carlos Madrazo. Hay que recordar que Elena Garro era madracista. Hay que recordar que que a Gustavo Díaz Ordaz se le presentaban dos enemigos que estaban desestabilizando el sistema, ¿no? Por un lado el movimiento estudiantil y por otro el madracismo, el movimiento de Carlos Alberto Madrazo. Elena era madracista, Elena no formaba parte del movimiento estudiantil. Entonces el gobierno desactivó el movimiento estudiantil con la masacre, ¿no? Y a Madrazo, al acusar a Madrazo y a Elena Garro como complotistas. Contra el gobierno. Contra el gobierno. De Gustavo Díaz Ordaz. De Gustavo Díaz Ordaz, exactamente. Y allí fue cuando la eliminaron completamente de la vida social, política y cultural de México. Exacto.
porque en el marco de la masacre, después de la masacre, que se dice que Sócrates Campos Lemus era un infiltrado, uno de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, él estaba infiltrado en el movimiento y que cuando lo presentan el 5 de octubre ante la prensa, él declara que los principales instigadores del movimiento eran Carlos Alberto Madrazo, Elena Garro y otros políticos, ¿no? Obviamente esto es para eliminarlos, ¿no? Para desacreditarlos. Imagínate que los acusaban de querer derrocar al gobierno e instalar un gobierno comunista, lo cual es una total es absurdo. Elena Garro nunca fue comunista y Madrazo tampoco, ¿verdad? O sea, Madrazo representaba un movimiento democrático, reformador. Él quería reformar el PRI primero y que hubiera realmente una democracia dentro del PRI. Pero el PRI obviamente no le convenía y lo hicieron renunciar a la presidencia del PRI. Carlos Madrazo estuvo solo 9 meses como presidente del PRI. Al renunciar al PRI, Madrazo se dedicó a seguir creando opinión pública, de ver hacia dónde se inclinaba digamos, el pueblo, y le empezaron a exigir la formación de un nuevo partido político. Madrazo, a mediados del 68, estaba a punto de formar Patria Nueva, un nuevo partido político que realmente le iba a hacer la oposición al PRI en la sucesión presidencial en las elecciones de 1970. Y después lo asesinaron. Y lo asesinaron. ¿Qué pasó? Entonces a Elena no la asesinaron con una bomba de un balazo, como a Madrazo con la bomba, a los estudiantes, a los chicos en las cárceles o masacrados, sino que a ella la asesinaron con el descrédito, con la difamación, ¿no? Al presentarla como una complotista, como una enemiga del gobierno, y asusaron la enemistad de ella con los intelectuales también. Ajá. Y eliminaron, o sea, sus libros dejaron de estar de circular. En circulación, sí. Tenía obras de teatro también. Claro, sí, cuentista, novelista, dramaturga. Desapareció todo lo que tenía que ver con Elena Garro en cuestión de literatura. Así es. ¿Y qué ocurrió después de eso? Ella se fue, se exilió porque vivía con mucho miedo y decía incluso que la amenazaban de muerte. Todavía hoy en día los libros de Elena Garro no circulan, ¿no? Es decir, circulan hasta cierto punto, en ciertas librerías nada más, ¿no? Y de hecho, si tú quieres conseguir X libro de Elena Garro, a veces, la mayoría de las veces los tienes que pedir. La librería no los tiene a la mano, los tiene que pedir a la editorial, ¿no? Porque no se venden, porque nadie sabe quién es Elena Garro, porque Elena Garro no está en el canon, ¿no? No es lectura obligatoria. Entonces podemos decir que después de la masacre, Elena queda totalmente silenciada, porque los intelectuales, que tenían obviamente un gran resentimiento en contra de Elena Garro, aprovecharon la coyuntura para hacerle el juego al gobierno. Los intelectuales se dedicaron a atacarla, a desacreditarla, bueno, la acusaron de soplona, cantante del año, etcétera, cuando esa lista que tú mencionas, de los 500 intelectuales, era una lista que ella en ningún momento proporcionó, era la lista que tenía en sus manos, en su poder, la DFS, la policía secreta, porque los espiaba, porque tenían todos los documentos, y ellos utilizan esa lista de 500 intelectuales, qué casualidad, ¿no? Los 500 que formaban parte de los miembros de esa asamblea, y los nombres que mencionan son los nombres que se manifestaban pública y abiertamente como intelectuales que apoyaban el movimiento estudiantil. Pero el Universal, que fue el único periódico, fue el Universal y fue la prensa los que publicaron esos nombres y esa lista, que eran 2 de los periódicos en ese momento de los más incondicionales al Estado. ¿Los intelectuales sí sabían que Elena Garro realmente no los había señalado tal cual? ¿Que sus palabras se habían malinterpretado? Yo creo que los intelectuales quisieron creer lo que les convenía creer, ¿no? Por supuesto, porque los intelectuales no eran ingenuos, ni eran ignorantes, ¿no? Lo que pasa es que tomaron obviamente una posición de conveniencia. Y una prueba de ello es que, un ejemplo es Octavio Paz, ¿no? ¿Qué sucedió con Octavio Paz? Octavio Paz supuestamente renunció a la embajada
de México en la India como protesta ante la masacre, tras la masacre. Pero no es cierto, porque Octavio Paz no renunció, se puso en disponibilidad, que en la diplomacia quiere decir que se retira por un momento de la carrera, pero que queda en disponibilidad de que lo vuelvan a nombrar. ¿Y le siguen pagando? Y exactamente, y Octavio Paz siguió cobrando su sueldo a tal grado que le pagaron el sueldo hasta que lo jubilaron dentro de la diplomacia. Eso por un lado, o sea, una farsa de que Octavio Paz es el héroe de los caídos en Tlatelolco con su renuncia y con su compromiso. ¿Cuál compromiso? Octavio Paz no regresó a México durante la cacería de brujas que desató Díaz Ordaz. Octavio Paz se quedó dando clases y conferencias en Inglaterra y en Estados Unidos. Regresó hasta 1971, protegido por Luis Echeverría Álvarez. Ahora, tú me vas a decir que Octavio Paz y Carlos Fuentes y Fernando Benítez y todos los demás intelectuales no sabían el papel que desempeñó Echeverría en la masacre. Cuando cada uno tenía un beneficio por parte del Estado. Por supuesto. Y además, yo creo que una mujer que siempre estuvo bajo la sombra del gran Octavio Paz, que ya era en ese momento, exacto, ¿no? Y a mí me gustaría, porque podríamos seguir hablando mucho tiempo sobre Elena Garro, sí, pero antes de irnos, mencionar que Los Recuerdos del Porvenir sí, se publicó, si no, tú desmiénteme, no está. En 1963. Exacto, sí. Y 100 años de soledad en 1967. Así es. 4 años después. Sí. Sí. Pero realmente no estoy diciendo que 100 años de soledad no sea una novela extraordinaria, porque me gusta mucho, pero Elena Garro es realmente la precursora del realismo mágico, entonces. Sí. Lo malo es que no se conoce esta novela y se publicó 4 años antes de 100 años de soledad, y Gabriel García Márquez tiene el título ahora del precursor del realismo mágico, ¿no? Así es. Y otro dato importante que debemos de marcar es que Elena Garro escribió Los Recuerdos del Porvenir cuando vivía en París. En 1951, el primer bosquejo, y después la retomó en 1952-53 cuando ella vivía en Berna, ¿no? Casada con Paz. Pero la novela se quedó en sus baúles, guardada, navegando los mares por todos los lugares donde ella iba viviendo al lado de Paz. Pero ellos, incluyendo García Márquez y todos estos grupitos, este círculo en el que ella se movía, habían ya leído la novela en el manuscrito. Todos habían leído la novela en el manuscrito antes de que se publicara. Entonces, García Márquez y todos ellos conocían muy bien su novela. Y Octavio Paz se jacta, ¿no? Que él fue el que la impulsó a publicarla, me parece. Sí, y eso es verdad, eso es verdad. Hay algunas razones personales que no se han ventilado, digo, no sé si las quieras que las ventilemos ahorita, pero ¿por qué Octavio Paz, después de que de alguna manera obstaculizó la carrera de Elena Garro como escritora? Y vamos a hacer la aclaración, Paz es un magnífico ensayista, magnífico poeta, nuestro premio Nobel, pero como persona, como ser humano, es al que nos estamos acercando en este momento. Como producto de la sociedad machista, ¿no?, patriarcal mexicana, era un hombre que no quería la competencia en su casa, ¿no? Entonces, claro, pues confina a Elena a la esfera nada más privada. Y cuando Elena por fin puede darse a conocer como dramaturga primero, en 1957, es porque Paz ya en esos momentos se siente más seguro como poeta, como escritor, ya tiene mayor reconocimiento. Y también yo no dudo, esta es una teoría mía, yo no dudo que por la presión de otros amigos escritores intelectuales, sobre todo el grupo del Cono Sur de Argentina, porque Elena fue muy amiga de Adolfo Bioy Casares, de hecho ellos tuvieron una relación amorosa, de Borges, de Pepe Bianco, de las Ocampo, ¿no?, las hermanas Ocampo, que yo no dudo que ellos de alguna manera también haya habido una presión, ¿no? ¿Por qué Elena no puede salir a la luz pública? ¿Por qué no puede publicar? Y en México también. Cuentista, novelista, dramaturga, memorialista, poeta, porque Elena Garro también fue poeta, guionista, escritora de guiones, y en todos ellos descuella con la misma brillantez. Oye, hablando de sus poemas, ¿te sí. gustaría que nos despidiéramos con un fragmento de uno de sus poemas? Ay, sí, claro, sí, de cuando ella está exiliada
Ahora, una cosa también que yo quisiera mencionar, Yasmín, se dice siempre que el autoexilio de Elena, ¿no? Que Elena se fue porque quiso, que nadie la expulsó del país. Bueno, esa es una posición muy cómoda del statu quo, ¿verdad? Por supuesto que la obligaron al exilio, en las constantes amenazas de muerte, el acoso, el espionaje, siempre estuvo, en México siempre estuvo vigilada por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, etcétera. Entonces, Elena Garro dijo en una ocasión, si a ti te vigilan, no te dan trabajo, no te quieren rentar un espacio donde vivir, ¿qué opción te dejan? Pues irte. Irte. Entonces, la prensa, que muchas veces le sigue el juego al gobierno, bueno, se dedicaron a declarar que Elena se autoexilió, se fue porque quiso, pero que ella no tenía que haber sido de México. Sí, tienes razón. Por favor, sí. Es exilio, ¿verdad? Es un exilio político, desde luego. Fue un ajuste de cuentas. Bueno, entonces, Elena como poeta también destaca, es muy brillante, y este poemario, bueno, aquí hay una gran diversidad temática, pero vamos a compartir algunos poemas del exilio. Y podemos leer unos versos de Vamos Unidas y otros versos de Elena Paz, si te parece, Yasmín, okay. ¿Sí? Mira, Vamos Unidas es el poema más extenso de Elena Garro, tiene 921 versos. Es para mí la épica de Elena Garro. No podemos leerlo todo. No lo podemos leer todo, es la épica. Aquí están encapsulados todos los ciclos existenciales de Elena. Comienza con el exilio. Este poema lo escribió en Madrid en 1977 y dice, y cuando dice Vamos Unidas se refiere a ella y a su hija Elena Paz, que la acompañó durante todos estos años, ¿no? Vamos unidas por la infamia, pasos del hambre gris. Delante perdimos a la cruz siempre lejana. Arriba el buen ladrón Dimas cierra los ojos para siempre. Una lluvia, una mañana, una limosna certificada con un talón bancario. Nuestros pasos salpican el agua con lágrimas inútiles. Busca, busca el pan nuestro de cada día, decía mi padre. Después de la visita a Federico, las avenidas no llevan a ninguna parte. Federico alude a uno de los espías que estaba, digamos, haciendo el marcaje hacia ella, ¿no? Se abrió el libro blanco, cerróse negro. No hay sangre, solo la súbita voz infame. Estos versos, no hay sangre, lo que Elena alude aquí es un poco la metáfora del título del libro. Es decir, que a ella no la asesinaron como a madrazo, que lo asesinaron con una bomba en el avión en el que él viajaba, o a los chicos que los masacraron, que los mataron, sino que con ella no hubo sangre, solo la súbita voz infame, es decir, la calumnia, la difamación, ¿no? Para desacreditarla. La infamia no se pierde en un café lluvioso. Globos rojos y comunistas de pelos maraña, jeringa de heroína, anuncian un lugar, antesala. La lluvia de los siglos líquidos no borra nuestra presencia infame. La gloria son palabras huesos. Permanecen goteras. Sangre escupida por la boca cae manchada de mentiras. Una almohada de piedras oculta lo indecible.